Hola doctora, Buenas ¿cómo se tardes. encuentra? Muy bien. Qué bueno. Bueno, la doctora Adriana Alzate que se encuentra con nosotros el día de hoy va a estar dándole cierre a lo que es el curso con la clase de quemaduras. La doctora, ella es cirujana general de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster de salud pública de la Universidad de Chile, es cirujana plástica y reconstructiva de la Universidad de Chile y es miembro del staff del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital del Trabajador y también es miembro staff del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Es un placer para nosotros tenerla con nosotros también el día de hoy y muchísimas gracias también por su participación y contribución con lo que es el curso, doctora. El micrófono queda completamente a su disposición y al final vamos a tener el tiempo para las preguntas también. Así que adelante, doctora, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha súper bien y la pantalla también, ningún problema, el PPT se ve excelente. No. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que el mundo del quemado es un mundo bien extenso, eh, así que vamos a tratar de dar una buena pincelada que nos resuma todo esto. Vamos a partir explicando quién soy. Yo soy cirujana plástica y reconstructiva. Como dijiste, soy magíster en salud pública. Tengo ya eh, experiencia larga en manejo de heridas y quemaduras, no tengo conflicto de interés. Soy parte de la Sociedad Chilena de Quemaduras y del Centro de Referencia Nacional del Gran Quemado. Ya no trabajo en El Trabajador. Este es el Centro Nacional de Referencia de los Pacientes Grandes Quemados Adultos, la posta central. Y tengo que decir que trabajar con un paciente quemado es ingresar a un laberinto que es muy complejo y que ojalá lo que pueda enseñarles hoy les ayude a aclarar la ruta que deben seguir. Vamos a partir por recordar las tres capas de la piel y que nos va a marcar las diferentes profundidades y diferentes actuar con respecto a una quemadura. Primero tenemos la epidermis, luego tenemos la dermis, que incluye los anexos de esta, las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, y que todos estos componentes son súper importantes como reserva de queratinocitos cuando tenemos una quemadura. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, que algunos autores lo nombran como hipodermis. Básicamente, esta corte, esta imagen, quiero que se la queden muy grabada para que puedan entender qué procede y de qué manera debemos manejarnos al respecto. Estas son las diferentes estadios de quemaduras con profundidades variables. En la última imagen podemos evidenciar una niña con una profunda secuela. Esta profunda secuela ocurre porque cuando nosotros tenemos una epitelización a través de nuestros restos de los anexos dérmicos, logramos cubrir esto, pero cuando pasa más de 3 semanas, empezamos con un proceso de contracción de la herida. Y eso es lo que nos conlleva a estas profundas secuelas. Esto quiero que lo graben bien, básicamente porque cuando nosotros tenemos esto en cuenta, podemos saber qué es lo que hay que hacer, cuánto tiempo hay que esperar y qué es lo que debemos esperar. Cabe destacar que desde el año 2007 el paciente gran quemado es GES y por lo tanto tiene garantías explícitas en salud y que esto nos compete al punto de tener una responsabilidad médico-legal con respecto a la oportunidad de atención y a la atención oportuna. Él es mi maestro en quemaduras, el doctor Jorge Villegas Canquil, quien en el año 2004 hizo una intervención en la posta central, cambiando la manera de trabajar y la logística, logrando que en el año 2007, a través de sus resultados demostrables de la mejoría de la sobrevida de los pacientes, ingresara el GES, al GES, la patología gran quemada, y que jubiló de nuestra posta central en el año 2015. Vamos a recordar básicamente que la quemadura es una lesión de piel u otro órgano o tejido causada principalmente por el calor.
También puede ser por radiación, radioactividad, electricidad, fricción, productos químicos, incluso quemaduras biológicas, en donde algún tipo de agente irritante de algunos batracios o peces o otros animales pueden producir condiciones similares. ¿Qué es un gran quemado? La definición es una persona que sufre quemaduras que pueden comprometer su vida o dejar secuelas funcionales y o estéticas graves permanentes. ¿Y qué es, cómo se define un gran quemado? Aquella persona de menos de 12 años con más del 15% de la superficie corporal total quemada, o más de 65 años, o sea, con un 10%, y entre estas dos edades más de un 20%. También aquella quemadura por quemadura eléctrica por alto voltaje o asociado a politraumatismo, shock, injuria inhalatoria, quemado con patologías, con comorbilidades graves. ¿Qué quiero explicar con esto? Básicamente que el manejo de un quemado requiere un equilibrio delicado entre dos ítems que son igual de importantes: la reanimación y el manejo sistémico, y por otro lado, el manejo de la herida. En el caso del manejo de la herida es transversal a todo paciente quemado, independientemente de que sea gran o no gran quemado. Pero en el caso de los quemados chicos, siempre tienen que cuidar la herida independientemente de la extensión. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Existen diferentes agentes, como lo mencioné antes, entre ellos los agentes térmicos, como calor o frío, aunque el frío es un poco diferente, no lo vamos a tocar acá porque la verdad es que este tema es muy extenso. Los quemaduras eléctricas, en donde se dividen en bajo voltaje y alto voltaje. El alto voltaje, el punto de quiebre, son 1000 voltios. Las quemaduras radiantes, como el sol, la radiación terapéutica, la energía nuclear, los agentes químicos y los agentes biológicos, como lo había mencionado. Esta es una de las últimas publicaciones de nuestro servicio, en donde mencionamos las diferentes causas de quemadura. En nuestro servicio, en los pacientes adultos, la principal causa de quemadura es el fuego. En los niños es la escaldadura, es decir, la quemadura por líquidos calientes. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Existen una fisiopatología local y una fisiopatología sistémica. Dentro de la fisiopatología local, vamos a mencionar que Jackson en 1956 definió 3 zonas. Una zona de coagulación, en donde existe un daño directo por coagulación proteica, y básicamente es una zona que no tiene retorno. Sin embargo, existen 2 zonas en las que nuestra intervención es fundamental y que va a determinar la disminución o aumento de la zona cruenta final de nuestros pacientes. Estas son la zona de éstasis, en donde va a existir un déficit relativo por la perfusión y que es aquella zona que se beneficia de nuestra reanimación adecuada. Por lo tanto, las 48 primeras horas son fundamentales. Y más periféricamente vamos a hablar de la zona de hiperemia, en donde existe una vasodilatación sin muerte celular. Sin embargo, esta zona es proclive a perderla y a aumentar el tamaño de nuestra zona cruenta, producto de la sepsis, la infección o el shock. Este es un paciente que creo que se evidencia muy claramente estas zonas de Jackson, un paciente mío. Dentro del punto de vista sistémico, vamos a determinar, lo primero es que un paciente gran quemado es una gran tragedia metabólica, ¿ya? Vamos a tener inicialmente un aumento a nivel cardiovascular de la permeabilidad capilar, una extravasación hacia el compartimiento intersticial, es decir, un edema con salida del líquido del espacio intravascular al intersticio, una vasoconstricción periférica y esplácnica, que va a significar todo esto una disminución de la precarga con disminución de la contractilidad miocárdica y por consiguiente un shock que
se comporta como choque hipovolémico, pero si podemos determinar que hay una parte que se va a ir al intersticio, es casi un shock distributivo, ¿ya? Tenemos además, desde el punto de vista respiratorio, una broncoconstricción eh, que genera además una polipnea y que puede determinar o derivar en un síndrome de distrés respiratorio. A nivel metabólico existe un aumento muy importante de los requerimientos basales, hasta 3 veces, y especialmente en el plano proteico. Y en el plano inmunitario vamos a tener una disminución inespecífica de la inmunidad celular y humoral, ¿ya? Vamos a describir que la mortalidad de un paciente quemado tiene 2 fases. Una fase aguda, que son las primeras 72 horas, en donde está principalmente enmarcada en una pérdida masiva de electrolitos, de proteínas, células sanguíneas, shock hipovolémico y este edema generalizado. Y una fase subaguda, en donde ya es marcado una anemia, un hipercatabolismo, el desequilibrio hidroelectrólico, la sepsis y una falla multiorgánica. La mortalidad tiene 2 pics, un pic inicial causado por lo primero que habíamos comentado, normalmente asociado al choque hipovolémico y al compromiso respiratorio agudo, o sea, por una falla hemodinámica y una falla respiratoria, y la tardía dada por falla multiorgánica e infecciones. Es por esto que las intervenciones que hagamos en las primeras 72 horas definen el pronóstico. El diagnóstico adecuado, porque en base a eso se va a derivar todas nuestras acciones. Luego, la reanimación hídrica, la injuria inhalatoria, el aseo quirúrgico precoz adecuado, la detección y resolución de las urgencias quirúrgicas y obviamente la derivación y traslados adecuados. Entonces tenemos que recordar que en las primeras 48 horas hay una inestabilidad cardiopulmonar, que luego empezamos con un problema de falla multiorgánica, de síndrome inflamatorio sistémico, y que estas cosas van a ser muy mediadas de nuestras acciones. ¿Cómo evaluamos un paciente? Siempre un paciente quemado se debe pensar en el enfoque de un paciente politraumatizado, y para ello, obviamente, nuestro manejo ATLS o el ABLS, que es básicamente lo mismo, pero orientado a las quemaduras. Recordando que existe una primera evaluación en donde el ABCDE del trauma es fundamental y luego una evaluación secundaria con todo lo que esto conlleva. Desde el punto de vista de la vía aérea tenemos que saber que existen condiciones que nos van a generar mayor tendencia a un compromiso de nuestra vía aérea. El compromiso de conciencia al momento del accidente, bien sea por ingesta alcohólica, drogas, demencia, alteración psiquiátrica o un paciente que haya tenido un TEC o un compromiso durante el accidente. Y la injuria inhalatoria. La sospecha de injuria inhalatoria debe ser clínica. ¿Y qué cosas nos van a hacer guiar y pensar hacia eso? El antecedente primero por una quemadura por fuego, en donde es mucho más frecuente, que haya sido esto en un espacio cerrado, ¿ya? Cuando hay compromiso de conciencia al momento del accidente o durante el accidente, y tenemos que saber que eso va a ser más frecuente una intoxicación por monóxido, que puede estar asociado a TEC, drogas y alcohol, epilepsia. Y es por esto súper importante que nosotros podamos obtener la mayor cantidad de datos del contexto que implica el accidente en el que se ve involucrado el paciente. No es lo mismo esto, que es una quemadura, o sea, un incendio en una zona cerrada, a una explosión a campo abierto, porque hay más posibilidades de ventilación. ¿Y cómo manejamos? Inmediatamente que lo sospechemos, el diagnóstico debe ser clínico, debemos realizar una imagen de nuestro paciente, ¿ya?
para poder intervenirlo. Y la intervención adecuada es la intubación precoz. Vamos a hablar un poco de la injuria inhalatoria. Existen básicamente 4 componentes importantes. Anatómicamente lo podemos describir como una lesión supraglótica, una lesión infraglótica y una lesión parenquimatosa. Y paralelamente a esto, la intoxicación por monóxido de carbono, que si bien no es una injuria, es un ítem muy importante a recordar. En el caso del compromiso supraglótico es el per se que conlleva la quemadura. Es decir, va a haber quemadura de la cara, el cuello, va a haber edema de partes blandas, va a haber desprendimiento de mucosa necrótica, esputo carbonáceo y obstrucción de la vía aérea superior. En el compromiso infraglótico, pero que compromete el aspecto tráqueo-bronquial, vamos a tener una broncoconstricción refleja con creación de grandes moldes de fibrina, pérdida del transporte y de la destrucción ciliar y estos tapones de los que hablé. Y en el parénquima pulmonar va a haber aumento de la interleuquina 1, del óxido nitroso, la activación de neutrófilos y formación de tapones y detritos celulares. Además de los componentes de combustión incompleta. Cuando tenemos un paciente con esto, habíamos hablado de que debemos pensar rápidamente en la intubación. Luego vamos a hablar en la B de respiración. Este paciente debe ser rápidamente oxigenado, siempre todo paciente en el contexto de una quemadura, sobre todo en un gran quemado, debe administrarse oxígeno al 100% inicialmente. Sospechar siempre la intoxicación por monóxido en el contexto de la inhalación de humo. Y evaluar si hay una disminución de la expansión pulmonar producto de una compresión por una escara que comprime el tórax. Y también recordar que un paciente gran quemado puede ser perfectamente un paciente politraumatizado con compromiso pleural, con compromiso de fracturas, con ocupación pleural por un hemotórax. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? Sospechar el diagnóstico con todos los antecedentes de interrogatorio que podamos obtener. El estudio por imagen, que es siempre diferido. Nosotros en este caso, si sospechamos, intubamos con un tubo orotraqueal, idealmente 7.5 o más, lo más grueso que permita el paciente, y poder después hacer una fibrobroncoscopía con el cual se correlaciona el diagnóstico, se confirma. Y los signos clínicos: compromiso de conciencia en el lugar del accidente, la disfonía, el estridor laringio y la sibilancia. ¿Qué condiciones nos pueden hacer pensar erróneamente una explosión de gas? Porque normalmente son llamaradas, a menos que se haya incendiado las ropas, no da tiempo de que haya una real injuria inhalatoria. ¿Qué otra cosa? La intoxicación por monóxido de carbono no da cianosis, así que no esperemos un paciente cianótico. No van a tener taquipnea, la saturación de oxígeno va a ser normal y la presión de oxígeno también va a ser normal, entonces no nos podemos confiar en eso. La radiografía también va a ser normal. Nosotros tenemos que pensar que un paciente con intoxicación por monóxido, primero tenemos que sospecharlo, inhalación de humo, espacio cerrado. Entonces, hay una correlación entre la carboxihemoglobina y los síntomas. Normalmente menos de 10% de la carboxihemoglobina, los síntomas van a ser mínimos. Y luego, increciendo, vamos a tener desde cefaleas, náuseas, letargia, agitación, confusión, coma y luego, obviamente, la muerte. Entonces, ¿qué debemos pensar cuando tenemos un compromiso ventilatorio y respiratorio? Distinguir las situaciones que permiten
pensar en que tenemos que intubar rápidamente y hacerlo adecuadamente a la brevedad necesaria. Siempre con oxígeno al 100% humidificado, con aspiración frecuente y en las esterectomías torácicas en caso de que sean absolutamente necesarios por compresión de la circunferencia torácica. El manejo inicial, ya dije, intubación con ventilación mecánica, obviamente si podemos una fibrobroncoscopía para diagnóstico y lo ideal el tubo más grueso posible. Si fuera por encima de 8,5. Los broncodilatadores son útiles, evitar el exceso de volumen, es decir, un equilibrio adecuado con la reposición volumétrica. No se deben utilizar corticoides ni antibióticos. En el caso de la circulación, tenemos que saber que tenemos que proveer buenos accesos venosos oportunos, idealmente en zonas no quemadas. Pero ¿qué pasa si no tenemos nada que no tenga algo quemado? Entonces tenemos que proceder a lavar 2 veces con clorexidina jabonosa y suero la zona que vamos a intubar y proveer 2 vías venosas periféricas lo más gruesa posible, y si estamos en zona quemada deben ser fijadas con un punto, no con telas, no con tegader, porque no se van a adherir, porque son zonas que habitualmente producen mucho exudado. Volumizar inicialmente con un suero a 500 ml hora en desde la primera tensión, y posteriormente ajustar por fórmula de Parkland, ya vamos a hablar. En la evaluación de las extremidades, pensar en un síndrome comportamental, prevenirlo y diagnosticarlo, o prever qué va a ocurrir en el contexto fisiopatológico. La reposición de volumen, una vez que partamos esta puntapié inicial con el volumen de Ringer lactato a 500 ml hora, vamos a ajustar por Parkland una vez que tengamos la extensión calculada, y la fórmula de Parkland 3 a 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Ojo que estos pacientes deben calcularse por kilogramo de peso ideal y no real, porque si no vamos a caer en uno de los errores que sobrevoluminizan. Recordar que nuestra población tiene una alta incidencia de obesidad. Es una fórmula de referencia y es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que buscar metas hemodinámicas y de diuresis para ir ajustando esto, ¿ya? Para el cálculo de la reposición de volumen no debe contemplarse las quemaduras tipo A. Los requerimientos son muy amplios y van a ver que van a ser volúmenes muy importantes. Hay que tener cuidado con los pacientes que tengamos problemas con cardiopatías y los pacientes ancianos. Y en el caso de pacientes con injuria inhalatoria, se describe que debemos aumentar un poco más los requerimientos. Pero ojo con eso, porque no nos podemos ni pasar y quedar como esta momia absolutamente deshidratada, pero ojo con el exceso de reanimación, porque el exceso de reanimación nos va a conducir unas entidades muy nocivas como son el fluid creep. Aquí hay un ejemplo de cómo se calcula. En el caso de el paciente se calcula el peso ideal, la superficie corporal quemada, ojo, en de segundo grado o AB y B o tercer grado. Solamente estos son los que son necesarios para este cálculo. Y se calcula las primeras 24 horas, el volumen que requiere, desde el momento de la quemadura, y se administran las primeras, las primeras 8 horas, la mitad del volumen, y las 16 horas restantes, el siguiente 50%. ¿Ya? La fórmula es solo para las primeras 24 horas. Solo se aplica si hay más de 15% de superficie corporal total involucrada. Y debe acompañarse de monitorización clínica invasiva
mucho a la hemodinamia, a la diuresis. ¿Cuáles son los problemas comunes en este ítem? El aporte deficitario o excesivo. Y normalmente esto está asociado a un diagnóstico erróneo de la extensión de la quemadura. ¿Ya? Un exceso de volumen va a generar un daño cutáneo por incremento del edema y por un edema a nivel de pulmón. El uso de suero fisiológico no está indicado, debemos usar cristaloides, pero idealmente Ringer lactato. Y frente a un compromiso hemodinámico persistente, pese a una adecuada reanimación con volumen, sospechar que hay una falla miocárdica. ¿Cuál es el mejor fluido? Idealmente aquel que permita reponer el líquido perdido, reponer con cristaloides isotónicos, no ocupar albúmina al menos en las primeras 24 horas. Y el Ringer lactato es básicamente el más fisiológico por la similitud de la osmolaridad y por los componentes. En el caso del suero fisiológico habría una hipercloremia que no es conveniente para nuestro paciente. Vamos ahora con el D de déficit neurológico, y en el caso de un paciente quemado es súper importante evaluar el compromiso neurológico central, pero también periférico. Muchas veces se nos olvida y solo nos concentramos en el Glasgow. El paciente requiere evaluación completa de el sistema nervioso periférico, puesto que puede estar asociado a un síndrome compartimental, bien sea por la reposición de volumen o por la misma quemadura. ¿Ya? Recordar los posibles compromisos de conciencia y la intoxicación por monóxido, y también que muchos de estos pacientes están involucrados en consumo de fármacos, drogas o alcohol. Con respecto a la E de exposición, es súper importante que recordemos que el paciente gran quemado pierde volumen y pierde líquidos y pierde temperatura rápidamente, y por lo tanto la exposición debe hacerse en un ambiente controlado de temperatura. Evaluar todas las áreas quemadas en superficie y profundidad, lesiones concomitantes, evitar siempre la hipotermia, por favor, calentar el box de reanimación. No mojar a pacientes por lo mismo, para evitar la pérdida de más del 10%, pero eventualmente un paciente con una quemadura mucho más pequeña, sí podemos mojarlo para cortar este proceso de coagulación proteica. Envolver con ropa o paños limpios. Si no contamos con paños estériles, obviamente siempre lo ideal es la esterilidad. Nuevamente, recordar todo este ABCDE del paciente quemado. En la A, sospechar la injuria inhalatoria, la intubación precoz. Ojo, no olvidar que el control cervical sigue siendo mandatorio. Muchos de estos pacientes están asociados a politraumatismo. En el caso de la B, sospechar la intoxicación, recordar siempre el uso de oxígeno al 100% humidificado. Ojo con las quemaduras circunferenciales profundas del tronco. La reanimación del Parkland, la quemadura en manguito, los síndromes compartimentales y las vías periféricas gruesas, incluso si es necesario en zonas quemadas. Recordar además que en este ítem podemos ocupar además otras vías como la vía interósea o la denudación venosa de ser necesario. No están indicadas las de manejo inicial las vías venosas centrales. En el caso del D, el nivel de conciencia, la escala de Glasgow y los posibles déficits periféricos, y en el caso de E, el evaluar la extensión, la superficie y la localización, y proteger de la hipotermia. La evaluación y la estabilización inicial, y luego que hacemos eso podemos pasar a la evaluación secundaria con un examen físico nuevamente de pies a cabeza, buscar lesiones asociadas, y ojo que los pacientes no solo están quemados, también tienen lesiones de base, concomitancias y eventualmente politraumas asociados.
Este es un paciente que va a requerir múltiples intervenciones, que es muy complejo. No olvidemos que tenemos que invadir y dentro de la invasión de rigor de entrada está, si es gran quemado, la sonda Foley y el manejo del dolor, porque el dolor de una quemadura es uno de los dolores más intensos y prolongados, y porque además el no tratamiento oportuno de ello incrementa la morbilidad y mortalidad de los pacientes, sin contar que es un trato poco humano. Que hay dolor asociado a no solamente la quemadura, sino los procedimientos que tenemos que hacer, y que el dolor más intenso es inicialmente las primeras 72 horas. Ojo que los pacientes grandes quemados debe utilizarse una analgesia multimodal, principalmente con un eje en los opiáceos y no en los AINES, por la falla renal a la que se asocia. El diagnóstico de un paciente quemado es un diagnóstico que incluye varios ítems: la extensión, la profundidad, la gravedad, la localización y la edad. Con respecto al tema de la extensión, tenemos diferentes formas para calcular, pero una de las más prácticas es la regla de 9 o de Wallace, en donde se asigna 9% a diferentes partes del cuerpo y el 1% restante vendrían siendo los genitales. También existe la regla del 1%, en donde se considera que la palma de la mano, incluidos los dedos del paciente, equivale al 1% de su superficie corporal. Y con esta combinación de normas para el cálculo de la extensión, podemos o sumar o restar. Por ejemplo, tengo una extremidad superior completa por delante y por detrás, es un 9%. Y si veo que tiene quemado una parte, le resto lo que vendría siendo calculándolo en relación a la palma de la mano del paciente. Esa es una de las alternativas. En los niños, esta regla de los 9 es modificada básicamente porque las proporciones son diferentes. Con respecto a la profundidad, tenemos, ¿se acuerdan el esquema inicial que les mostré? Tenemos diferentes clasificaciones. Una es la de Benaim, que es una de las que más ocupamos en nuestro país. El doctor Benaim, un médico argentino aún vivo, ya con más de 100 años, que generó esta clasificación en donde se describe quemadura tipo A, quemadura tipo AB y quemadura tipo B. Y la quemadura intermedia o quemadura tipo AB la divide en superficial y profunda. Pero vamos a enfocarnos en que existe una quemadura superficial, intermedia y profunda, y no vamos a subclasificar para evitar mucha complicación. Y existe una analogía en las otras escalas: primero, segundo y tercer grado, y una quemadura por nivel histológico, epidérmica, dérmica y subdérmica. La quemadura superficial o de primer grado es una quemadura, la clásica ejemplo es de la quemadura solar, ¿ya? En donde hay un profundo eritema, es seca, es eritematosa, que palidece con la presión, es muy dolorosa, y la curación es ad integrum, es decir, sin dejar secuela, entre 3 a 7 días. En la quemadura intermedia podemos tener dos variedades. La más superficial es mucho más eritematosa. Siempre las quemaduras intermedias son dolorosas. La quemadura que no duele desde el inicio es una quemadura profunda, ¿ya? La apariencia es donde aparecen las flictenas, están húmedas, exudativas, palidecen igual con la presión y hay una gran sensación de dolor, sobre todo la desecación, la exposición al aire y los cambios de temperatura. Y no, en promedio debe ser epitelizada, o sea, restaurada antes de los 21 días. Normalmente el promedio son 15 días. Como les expliqué antes, existe una diferenciación
a nivel de qué parte de la dermis, si compromete la dermis más superficial o profunda, y esto es lo que hace que lo clasifiquemos en quemaduras intermedias, superficiales y profundas, pero creo que es llegar a niveles muy finos para los objetivos de nuestra clase de hoy. Y cuando hablamos de espesura, de espesor total o quemadura B o quemadura de tercer grado, hablamos de una quemadura que afecta a todas las capas y que su apariencia puede variar entre blanco, serio, hasta un cuero grisáceo o negro, carbonizada. Es una quemadura inelástica y no palidece, no tiene dolor, salvo en los alrededores, en donde, como expliqué, hay unas zonas que sí están todavía vivas. La curación suele ser espontánea, no suele ocurrir solamente por contracción, a no ser que sea muy pequeña, y las quemaduras deben ser tratadas quirúrgicamente, con excisión total y injertos o cierres, etc. Con respecto a la gravedad, es una combinación de diferentes factores. Uno es la extensión, otro es combinado con la edad y la profundidad de las quemaduras. Garcés, médico chileno, que fue el fundador de mi servicio, de la Posta Central, generó un índice que además cabe destacar que es bastante correlacionado con escalas internacionales. Y además fue modificado para los menores de 20 años y luego modificado nuevamente para los menores de 2 años. ¿Y para qué nos sirve este índice de gravedad? Para saber qué vamos a hacer con nuestro paciente. Si es un gran quemado, es decir, de gravedades elevadas, ya vamos a hablar de ello, sabemos que debemos derivarlo y que debe ser manejado inicialmente, y para eso tenemos como guía la guía GES. También puede ser que no llegue a ser un gran quemado y que requiera, pero que sí requiera hospitalización. Ahí nos podemos basar en los cuidados de la Asociación Americana de Quemaduras, o podemos decir es un quemado pequeño y puedo manejarlo de manera ambulatoria. Esos son los 3 caminos que van a seguir nuestros pacientes quemados. Para esto tenemos que saber el pronóstico. Entonces, este índice de Garcés, que nos va a dar una cifra, nos va a rankear a los pacientes en donde menos de 40 va a ser un quemado leve, sin riesgo vital. De 41 a 70 son normalmente quemados moderados, en donde no hay riesgo vital, salvo que se complique. De 71 a 100 es un quemado grave, y allí ya hay posibilidad de muerte y ya es considerado gran quemado. De 101 a 150 es quemado crítico, y más de 150 es sobrevida excepcional, que no es tan sobrevida excepcional, pero eso es harina de otro costal. Con respecto a este pronóstico, lo que habíamos hablado de que el índice de Garcés tiene una alta correlación con el índice APSI, que es el índice internacionalmente más aceptado fuera de Latinoamérica. Con respecto a la localización, hay lugares de mayor cuidado y de mayor importancia por la importancia estética y funcional, y entre ellas está la cara, el cuello, las manos, los pies, todos los pliegues articulares, los genitales, las mamas en las mujeres. Y con respecto a la edad, es un punto fundamental que recordemos que los extremos de la vida son más proclives a la mortalidad en el caso de las quemaduras. El diagnóstico definitivo en extensión y profundidad cuando se trata de un gran quemado debe hacerse en pabellón, porque este diagnóstico se hace una vez que nosotros podemos limpiar bien nuestra quemadura y vamos a tener un cálculo de extensión y de profundidad más acucioso. Entonces, claramente este paciente en donde nosotros vemos una extensión X y no podemos determinar qué tan profundo es, una vez de que nosotros lo limpiamos, podemos saber qué zonas son profundas, como vemos el pliegue de la axila, vemos algunas zonas
del abdomen inferior, y el resto se ven como quemaduras intermedias. Así que una vez que nosotros podemos determinar si son quemados leves, moderados o severos, podemos determinar qué es lo que vamos a hacer con ellos. Si los vamos a manejar de manera ambulatoria, si los vamos a hospitalizar o vamos a derivarlo, o son necesario derivarlo a un centro de manejo especializado en quemaduras. Cuando hablamos de quemaduras leves, hablamos de quemaduras siempre menor al 10%, que no tenga riesgo vital en pacientes sanos con secuelas funcionales, o sea, sin riesgo de secuelas funcionales, es decir, quemaduras intermedias, que pueden inicialmente necesitar un aseo quirúrgico para hacer un aseo de hibridación, pero que luego puede hacerse un seguimiento ambulatorio, siempre y cuando el paciente cuente con una red de apoyo, con un nivel de instrucción lo suficiente para entender instrucciones. Con el caso de los pacientes moderados, quemaduras que fluctúen entre un 10 y un 20% de la superficie corporal quemada, ojo, que no es válido para las edades extremas de la vida, ya lo mencioné. Las quemaduras profundas en zonas especiales, pero pequeñas, las quemaduras de más de 3, de 5%, pero profundas, de tercer grado, esas requieren hospitalización. Las quemaduras eléctricas o químicas deben ser manejadas, y las quemaduras circunferenciales siempre, porque tienen riesgo de síndromes comportamentales y debemos manejarlas. Y las severas, todas aquellas que ya había mencionado previamente. Y es importante que ustedes se lleven una idea de que esto no es una caja rígida. La quemadura uno la analiza en función de la etiología, a la extensión, a la profundidad y a la localización, pero esta quemadura está inserta en un paciente, y es importante recordar que la edad, la comorbilidad, el contexto social, cognitivo, educacional, económico y familiar del paciente son fundamentales para que nosotros decidamos adecuadamente qué acciones vamos a tomar. Y el manejo. ¿En qué nos tenemos que pensar en el manejo específico de la herida? El concepto principal que nosotros tenemos que tener es que aquel paciente que tiene posibilidades de epitelización a través de estos restos dérmicos, debemos cuidar la población de queratinocitos, ¿ya? Entonces hay que protegerlos. Y cuando tenemos una profundidad mayor, en donde la población de queratinocitos es muy escasa, y no podemos garantizarlo, tenemos que manejar esto con una escarectomía precoz, pero que no es urgencia, ojo, y una cubierta inmediata. Vamos a hablar un poco más de esto. Básicamente, un paciente quemado pasa por las diferentes etapas. Uno es un aseo quirúrgico inicial, es decir, la limpieza de nuestra quemadura. El diagnóstico que debemos determinar si tenemos alguna urgencia que requiera una descompresión, que puede ser una escarotomía o una fasciotomía, y estas dos cosas son siempre desde el inicio, es decir, son ítems que tienen que manejar el médico que recibe inicialmente al paciente. Luego seguimos a la escarectomía, que como dije, nunca se hace en el primer aseo y no es una urgencia, para seguir por la cobertura, que puede ser transitoria cuando hacemos una escarectomía y diferimos la cobertura, o definitiva, y esta podemos catalogarla en simple y compleja, y posteriormente la rehabilitación y las secuelas. Que nosotros hagamos las cosas bien evita que las secuelas sean mayores, por lo tanto es tan importante que ustedes entiendan estos ítems. El aseo quirúrgico debe ser estandarizado, mesa quirúrgica cubierta por campos estériles impermeables, un aseo por arrastre con clorexidina jabonosa diluida en agua destilada y enjuagada con suero fisiológico más ampollas de adrenalina a 2 por litro. Debemos preparar primero nuestro pabellón con una temperatura alta, entre 28 y 30 grados idealmente, y calentar los líquidos que vamos a emplear, porque el paciente pierde rápidamente calor. Explicar al equipo quirúrgico y prepararnos antes para evitar improvisaciones, chequear que tengamos todo lo necesario, y siempre un paciente quemado, gran quemado, se maneja con aislamiento de contacto.
Siempre es un equipo grande, este es parte de mi equipo del cual me siento profundamente orgullosa. Muchas cosas que tenemos que preparar para nuestro pabellón, muchos campos, las palanganas o los lavatorios con la solución jabonosa y la solución de suero con adrenalina, todos los elementos que vamos a necesitar, esta vez ya estériles, para la curación del gran quemado, y una caja simple para, puede ser perfectamente una caja de apendicectomía, para requerir el instrumental necesario. ¿Qué hacemos nosotros? Partimos siempre, como ustedes ven, con aislamiento protector, pasamos al paciente a la camilla, ocupamos un hule que nos aísla de la humedad del campo de abajo. Luego cubrimos con otro campo que puede ser desechable o no desechable, y encima ponemos uno pequeño que es con el que lavaremos. Este campo pequeño, aquí yo lavo con compresas jabonosas, luego enjuago compresas húmedas, luego compresas secas, y dejo al paciente no solamente lavado lo que corresponde a la zona quemada, sino todo alrededor, porque necesitamos bajar la carga bacteriana. En esta etapa también es importante saber que todo paciente quemado se afeita, se hace una exéresis de todos los vellos. La única excepción son las cejas y las pestañas. Todo lo demás, área quemada, requiere afeitado prolijo para evitar mayor superficie de adhesión bacteriana, para poder hacer el diagnóstico adecuado y poder hacer una curación adecuada. Si no, esto se convierte con toda la exudación en una verdadera pasta que con los pelos se hace un excelente ambiente para los microorganismos. Entonces, como dije, cambiamos los campos después de hacer este proceso de jabón, húmeda, seca, y luego cambiamos el campo. Luego vamos hacia el otro lado, siempre protegiendo al paciente y siempre en grupo. Evitar la pérdida de calor, la contaminación de la quemadura. Por eso no se toca las quemaduras sin guantes estériles. Ya dije que se debe hacer un rasurado cuidadoso de todas las zonas quemadas y de su entorno, y expliqué el porqué, el cambio de los campos quirúrgicos y la aseptización con clorexidina tópica en las áreas no quemadas que estén en la periferia de toda la zona perilesional. El aseo quirúrgico requiere que nosotros diagnostiquemos las urgencias de las quemaduras, que en este caso son la compresión o la necesidad de descompresión. Y en este caso, la escarotomía y la fasciotomía son las descompresiones de urgencia. ¿Ya? Y luego venimos con el manejo como tal de nuestra herida. ¿Cómo la curamos? Debemos buscar la protección del queratinocito viable. ¿Y cómo protegemos nuestro queratinocito? Con una curación, con un apósito que no se adhiera, que permita la gestión del exudado, por ejemplo, con una membrana semiporosa, en la cual yo siempre soy fanática de la Telfa, buena, bonita y barata. Luego una venda gasa que nos ayude a fijarla para que mantenga y no se desplace, pero después necesitamos otro apósito secundario, que es un apósito grueso, una venda apósito, para que absorba el exudado que va a producirse, y luego una venda gasa de fijación. El paciente quemado, toda zona quemada debe estar en posición de drenaje, y eso significa que queden, si son la cara, a una cabecera elevada, y si es la extremidades, siempre en alto, ¿ya? Las caras normalmente y los genitales se manejan expuestas. El cuello quemado siempre debe estar hiperextendido. Normalmente tenemos un orden para buscar no saltarnos los pasos: tronco, posterior, por un lado, luego por el otro, luego vamos a extremidades inferiores y genitales para poder levantarlas en conjunto, una persona enfrente de la otra, lavar y poner todo esto, luego las extremidades superiores, el tronco anterior, la cabeza y el cuello. El manejo de las urgencias. El síndrome compartimental, básicamente cuando vamos a desarrollar un síndrome compartimental es cuando tenemos una quemadura profunda, es decir, tipo B,
y es porque, si se acuerdan que les mencioné, es una quemadura que no distiende, y en ese contexto un paciente que va a tener una especie de caparazón que no va a permitir que este edema, que es parte del proceso fisiológico de la quemadura, distienda y se va a producir una transmisión de la hiperpresión a los compartimentos. Entonces, eso es en el contexto de una quemadura de 3/4 o de la totalidad de la circunferencia, bien sea en tronco, en abdomen, o sea, en tórax, en abdomen o en extremidades, incluso en cuello, ¿ya? Y obviamente que los signos de síndrome compartimental, el dolor, las parestesias, la presión aumentada de los compartimentos, la ausencia de pulsos y el daño neurológico son símbolos tardíos y no podemos esperar a que esto ocurra para poder realizar las acciones pertinentes. Cuando tenemos un síndrome compartimental hecho y derecho, la indicación es siempre fasciotomía. Pero cuando nosotros tenemos el paciente que ingresamos, vimos la quemadura en rodete profunda y estamos evaluándolo, el paciente no va a tener todavía el síndrome compartimental, pero yo sé que lo va a producir porque conozco la fisiopatología y por eso debo abrirlo. Y en ese caso, lo que debo hacer es una escarotomía. ¿Qué es escarotomía? Es abrir la escara. ¿Y cómo se debe realizar? Se debe realizar de piel sana a piel sana y hasta tejido sano, ¿ya? Esto no era un síndrome compartimental, pero lo iba a hacer, y aquí se muestra cómo debe realizarse. No sirve un pedacito porque nos va a quedar una zona rígida arriba y abajo que va a configurar como una especie de torniquete externo o de caparazón no distensible. Hay que liberar la escara solamente en quemaduras tipo B, no se hace en quemaduras intermedias, hasta tejido vital, y como dije, hay que cuidar las estructuras y llegar hasta tejido sano, tanto en superficie como en profundidad. ¿Y cuándo hacemos fasciotomía? Cuando ya tenemos de base un síndrome compartimental establecido, pero de entrada también lo hacemos cuando tenemos pacientes con quemaduras eléctricas por alto voltaje, o cuando tenemos esta latencia de la descompresión, como mencioné antes, y ya tenemos este ítem de síndrome compartimental. Y cuando desafortunadamente hacemos un síndrome compartimental por sobrereanimación, y es por eso la importancia de hacer un diagnóstico adecuado. La quemadura eléctrica, un ítem especial, es una quemadura que tiene una fisiopatología un poco diferente y se habla que es de adentro hacia afuera, básicamente porque la quemadura tiene un componente que viene de profundo a superficial, dado por la resistencia de los tejidos al paso de la electricidad, y esta resistencia, que es mayor en el hueso, va a generar un calor que va a transmitirse a los músculos y a las estructuras profundas, y por fuera solo se va a ver una pequeña área quemada, y es un factor importante e independiente de mortalidad y alto riesgo de amputaciones, además de fallas renales muy importantes. Entonces, cuando tenemos un paciente con una quemadura eléctrica por alto voltaje, la descompresión debe ser profunda y por lo tanto de base es una fasciotomía. Cuando se hace una fasciotomía por quemadura eléctrica de alta tensión en la mano y en el antebrazo, debemos recordar que debemos liberar el nervio mediano y que la definición del daño siempre es más tardía, nunca lo vamos a ver en las primeras semanas. El objetivo del tratamiento quirúrgico inicial es diagnosticar, es el manejo de la urgencia quirúrgica, es decir, descomprimir cuando sea necesario, el manejo inicial de la herida, la descontaminación, el retiro de detritus, el afeitado prolijo para evitar que se infecte, la buena cobertura con estos apósitos adecuados, pero también es no hacer daño. Y aquí vemos un paciente con una descompresión absolutamente mal hecha, que le dañó los tendones y le dañó el nervio ulnar y le dañó los tendones flexores a esta paciente. Así que hay que instruirse y no hacer daño.
¿Por dónde se hacen las descompresiones en mano? Rápido. Básicamente por dorso entre el segundo espacio interdigital y el cuarto, y en la unión de la piel gruesa con delgada de la región tenar y la región hipotenar. ¿Ya? Existen diferentes técnicas, básicamente cuando hay muchas técnicas, yo creo que es porque nadie está seguro de cuál es la adecuada. A mí me gusta más la primera que les menciono, y ojo que normalmente los dedos no son necesarios descomprimirlos, pero si se descomprimen, se deben descomprimir por lateral y por un solo de los lados, porque si descomprimen ambos pueden tener riesgo de alterar el compromiso del paquete vascular de los dedos de ambos lados y ahí perder la viabilidad. Un recuento de cómo se debe descomprimir el antebrazo y las diferentes áreas para descomprimir los compartimentos de la mano. ¿Ya? ¿Qué es importante? Que cuando nosotros curemos un paciente, toda extremidad quemada debe permanecer en alto después de nuestro aseo, etc. Si la cara está quemada, no debe fijarse el tubo con vendas o con telas, sino con una fijación al diente o a la arcada dentaria con un punto, que todo cuello quemado debe permanecer hiperextendido, que hay que comunicarse con el resto del equipo y no hay que olvidarse que uno tiene que trabajar en equipo, registrar adecuadamente con fotografías y en el protocolo operatorio, porque todo lo que usted hace importa. Y a manera de recordatorio, cuando es solamente compromiso epidérmico o superficial, vamos a humectar con cremas humectantes y pasar con bastante agüita vía oral. Cuando tenemos una quemadura que ya tiene flictenas y que está en compromiso dérmico, vamos a proteger las zonas con estos apósitos no adherentes que gestionen el exudado con limpiezas cada 4 o 5 días y favorecer la revitalización. Cuando ya tenemos compromiso de toda la dermis, vamos a necesitar sacar esto, tejido no vital, y vamos a tener que cubrir, y eso lo hacemos con injertos. Hay que saber hacerlo, no hay que ponerse a inventar. Y cuando ya pasamos de sectores ya más profundos, probablemente van a necesitar un cirujano plástico y puede eventualmente necesitar incluso una amputación, coberturas más complejas. Importante que recuerden que esto es un engranaje y que la maquinaria, importamos todas las piezas. La pequeña pieza por la que parte es tan importante como el último motor que se mueve. Así que no esperen que el resto haga la parte que les corresponde a ustedes. Hay que entregar a nuestro paciente lo mejor posible y no siempre podemos recibirlo inmediatamente como nos gustaría. Entonces hay que hacerse cargo de las primeras horas del paciente gran quemado, y de los pacientes no extensos hay que hacerse cargo entero del proceso. A manera de conclusión, espero no haberlos aburrido, es fundamental un adecuado manejo local y sistémico, por lo tanto tenemos que conocer, ¿ya? El conocimiento y el uso adecuado de los tópicos y los apósitos. Prevenir y sospechar tanto las complicaciones como las secuelas. Edúquese, genere redes, esto es todo un mundo. Ya le dije, estudie una y otra vez. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Adriana Alzate, estas son mis redes profesionales a donde me pueden escribir y con las que gusto estaré allí para responder lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la excelente presentación. Si bien sabemos que quemaduras es un tema extenso, también sabemos que es un tema importante que lo sepamos manejar para que no nos tome de sorpresa y sepamos tomar las decisiones correctas, porque como lo hemos visto harto en este curso, de repente esas decisiones pueden ser muy cruciales para cómo va a resultar el paciente posteriormente. Así que le agradecemos nuevamente por su excelente presentación y muchas gracias también por tocar todos los temas, como bien darnos una base muy extensa sobre lo principal que
que conlleva el tema de las quemaduras. Así que muchísimas gracias por su presentación, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí o sea, el tema es muy extenso y la verdad es que tanto reanimación, manejo sistémico, como el manejo quirúrgico, etcétera, da para muchísimas más clases, pero entiendo cuál era el objetivo de ustedes. Me encanta, siempre estoy a disposición de poderlos ayudar y guiar en la docencia de algo que en lo particular para mí ha sido en los últimos 10 años parte de mi bandera de vida. Eh, Existe un profundo desconocimiento de los quemados y por lo mismo hacemos las cosas mal. Y yo siempre creo que nuestra responsabilidad como médicos es tratar de educarnos, formarnos y tratar a los pacientes como nos gustaría que fuéramos tratados nosotros. Las secuelas se previenen. Hoy por hoy la mortalidad no es el 50%, nosotros tenemos mortalidad menor al 20% en quemados de sobrevida excepcional. Piensen que esto ha sido una disminución en la mortalidad increíble. Hace muchos años eran 75% la mortalidad y ahora es menos de 20% en quemados de sobrevida excepcional, los catalogados de mayor complejidad. Entonces, hacer las cosas bien sí hace la diferencia. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora vamos a tener una preguntita que salió en el chat, así que se la voy a leer para que ya podamos ir cerrando la sesión. Dice, en caso de quemaduras superficiales y de gran extensión, ¿se recomienda hidratación con fórmula de Parkland o no es necesario pasar hidratación porque la pérdida de agua es muy baja por profundidad de la lesión? A ver, como expliqué antes, las quemaduras superficiales, es decir, las quemaduras tipo A, no se calculan en Parkland. Se toma hidratación vía oral del paciente con agua, ¿ya? La quemadura que se reanima por Parkland es siempre las quemaduras, las que se toman en cuenta para el cálculo de la fórmula de Parkland, es las quemaduras tipo intermedias y profundas. Nada más. ¿Por qué? Porque como expliqué la foto del equilibrio, nosotros tenemos que cuidar que si nos pasamos de volumen, incrementamos el edema, dañamos el pulmón, dañamos la vía digestiva. Por edema existe una mayor translocación bacteriana y generamos un verdadero caos. Esto es lo que se conoce como fluid creep. Entonces, nosotros nos equivocamos ¿en qué? En reanimar personas que no tienen indicación de reanimación. La reanimación es por encima del 20%, 15%, límite inferior así, pero 15% quemadura AB y B, es decir, de segundo y de tercer grado. La quemadura A no se reanima con Parkland y no la incluimos porque si no, caemos en un exceso de fluido, que también es dañino. Y en el caso de el déficit de volumen, también dañamos porque básicamente nuestro sistema hemodinámico no va a poder solventar y esa área de penumbra de la que habíamos hablado, de las zonas de Jackson, se pierde por falta de reanimación. ¿Ya? Claro. Muchas gracias, doctora, por su pregunta, o sea, por su respuesta, quiero decir. Esta era la única pregunta que surgió durante la presentación. De todas maneras, muchas gracias también por Espero dejar que su haya sido porque contacto. les haya quedado todo claro y no Claro, porque se hayan sí, sí. dormido. No, 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 yo creo que sí, sí. Así que, pero de todas maneras, muchísimas gracias también por dejar su contacto y nuevamente agradecerle y extenderle el agradecimiento tanto por parte de la academia como por parte de todos los asistentes al curso por su participación y muchas gracias también por su excelente clase. Así que, Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente a todas las personas que están conectadas, absolutamente disponibles siempre. ¿Ya? muchísimas gracias, doctora. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Bueno, estimados asistentes, con la presentación de la doctora Alzate, estábamos dando conclusión a lo que vendría siendo el primer curso de manejo de urgencias y trauma de la Academia de Estudiantes de Medicina de Cirugía, Urgencias y Trauma, AQT Mufro 2022.
Agradecemos su asistencia el día de hoy, sábado, tan temprano, desde tempranito con las clases, y un poco de información con respecto a lo que resta del curso. Todavía están pendientes algunas transcripciones de clases de años anteriores, o sea, de semanas anteriores, así que esas transcripciones deberían estar llegando durante la semana, pero en caso de que no lleguen, se notificará por nuestras redes sociales, que sería nuestro Instagram principalmente, y también dejar claro que la evaluación final actualmente se encuentra agendada para el día 8, 9 y 10 de julio. Reiterar que la nota mínima de aprobación corresponderá a un 4 con un 60% de exigencia, y también los requisitos de asistencia que se han mencionado a lo largo del curso. En caso de que estas transcripciones no se encuentren disponibles, nosotros vamos a notificarles por Instagram si es que se mueve o no la fecha de la prueba, pero por ahora se encuentra agendada para el próximo fin de semana. Si existe alguna duda, siempre estará abierto el correo, siempre va a estar disponible Instagram. Si es que existen dudas puntuales, pueden comunicarse con nosotros mediante esas vías, y desde ya agradecerles a todos los asistentes a la sesión del día de hoy, que ya con esto concluye el curso en su totalidad. Quedaría solamente la prueba, y nuevamente cualquier duda, consulta, nosotros vamos a estar por vía correo o por Instagram, en donde vamos a estar actualizándole al respecto. Agradecemos su asistencia el día de hoy, y les deseamos como academia un excelente fin de semana. Eh, Muchísimas gracias por su atención, y esperamos vernos en una siguiente ocasión.